Hola, hoy tocó hablar en primera persona porque aunque no pesqué grandes embarradas, las mayores tienen dueño y lo tienen aquí enfrente. Es común el despiste de las semanas que inician con festivo, como la pasada, pero que uno ande confundido con esos martes que parecen lunes, no quiere decir que al sentarse a escribir un editorial, pues se mantenga y perpetúe ese despiste. Pero sí, el martes de la semana pasada fueron las elecciones en algunos de los estados de la Unión Americana y en la ciudad de Nueva York también. Sin embargo, al momento de escribir el editorial, con el análisis de los resultados, escribimos que la elección había sido el lunes. Y no, en Colombia parecía un lunes porque el día anterior había sido festivo, pero no, era un martes. Cuando al día siguiente lo vi publicado, sentí el escalofrío correspondiente, lo corregí en el digital, pero ya en el impreso había quedado para la historia. Y con un agravante, y es que preciso el parrafito donde estaba el error fue el escogido para ser el destacado. Pero no fue mi primer error de la semana. Ya antes, en esta sección aquí con ustedes, Carlos Valderrama me había pescado un justo jalón de orejas desde Silver Spring, en Maryland. Porque si recuerdan, al reportar el error de haber mencionado como estadounidense primero y luego como japonés al personaje este que se perdió en los cerros orientales de Bogotá, dije que era posible que el señor tuviera doble nacionalidad. Pues don Carlos me reprobó el comentario y con razón, porque los ciudadanos japoneses, si quisieran tener una doble o otra nacionalidad más bien, están obligados a renunciar a la nacionalidad japonesa. De manera que no podía tener doble nacionalidad del extranjero extraviado. Y ese mismo tema dio para un tercer jalón de orejas. Ya no fue mío, pero igual en el periódico impreso incluimos un reporte muy breve de la situación cuando el señor todavía estaba perdido, cuyo titular decía que la búsqueda continuaba en el Cerro de Guadalupe. Pero en el párrafo subsiguiente decíamos que la búsqueda era en el Cerro de Monserrate. Son dos y diferentes los cerros tutelares de Bogotá. Y mucho debate generó la aparición de la primera encuesta una vez levantada la prohibición de la nueva ley, la polimétrica esta de cifras y conceptos. Pues aquí en nuestro reporte de la misma también tuvimos nuestro jalón de orejas, pues al reportar la pregunta de la opinión sobre la inclusión del presidente Petro en la llamada lista Clinton, invertimos los porcentajes. Dijimos que el 49% estaba de acuerdo y el 40% en desacuerdo con haberlo incluido, y la encuesta decía todo lo contrario, que la mayoría estaba en desacuerdo. Cualquier error menor en el reporte de una encuesta en estas épocas puede dar para las más insólitas interpretaciones, pero nos las merecimos todas por el descuido. Termino con los palabras de don Jairo Alberto. Nos inventamos 30 nuevas palabras en el periódico impreso según su conteo, aunque él manda algunas más, que algunas son discutibles, que pueden ser más de estilo, que errores flagrantes, y por eso no se los sumo. Escogí esta semana, como la semana pasada, como la peor, en realidad dos que se concentraron en un solo destacado. 2 de 30 en un solo destacado da muestra ya no de un simple descuido, sino más bien de desgreño. Fue en la columna del azul Jorge Tobar, adivinando lo que podría ser el siguiente semestre para Millitos. Y dije semestre y no semestre, con tilde, como lo escribieron los muchachos de deportes en ese destacado. Y quizá vuelva a irles mal a las gallinas, ojalá, pero no quizá, sin tilde, que fue como apareció también en ese destacado. Bueno, no es más, nos vemos, chao.